iniciamos una actividad que son estas jornadas. Esta es la primera, que lo hace el Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas y el Programa de Estudios Fiscales de la Universidad. Y bueno, obviamente tiene la finalidad de aportar información útil para los profesionales. Son jornadas de actualización profesional que llevan adelante los docentes de la casa, que a su vez, en muchos casos, se desempeñan en la FIP, en distintos organismos, y bueno, eso es un ingrediente adicional que contribuye a perfeccionar y aportar al espíritu que tienen estas jornadas para ustedes profesionales o futuros profesionales, en algunos casos, en el campo de la contaduría. Nada más, ese es el espíritu de mi presentación. Aprovechar, invitarlos, que la universidad ya está transitando sus primeras trayectos curriculares de posgrado, en este caso una diplomatura, también en cuestiones tributarias, y bueno, próximamente en especializaciones, ¿no? Porque también es un recorrido válido, útil para ustedes ya graduados universitarios, y hoy la Universidad de Moreno está en condiciones de ofrecerles esa posibilidad, especialmente valiosa para quienes además tengan el propósito de ser docentes, que bueno, viene bien en ese sentido, y bienvenidos como docentes, como futuros estudiantes de estas actividades de posgrado y, por qué no, de estas jornadas que inician. Así que yo le agradezco a Alejandro, que es el titular del área de impuestos y el organizador de esta actividad, a todo el equipo docente de la carrera de Contador Público de Moreno, y bueno, que sea una provechosa jornada para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias Hugo, realmente un gusto tener al rector en la apertura de estas jornadas, que además es un amigo, y tomo lo último que decía él. Le agradezco en primer lugar al rector, al decano del Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas, Marcelo Monzón, al vicecoordinador de la carrera que está acá con nosotros, Marcelo Caferata, a Florencia Gosparini, de la Secretaría Académica, por todo el apoyo que nos dieron a esto. La verdad que llegar acá para mí es algo sumamente importante, porque hace exactamente 10 años cuando Hugo me convocó para poner en marcha la carrera de contador, lo que era el ciclo específico, bueno, nos propusimos, con varios de los que están acá, hasta Florencia, eso, que la carrera, que era un papelito, era, ¿no?, un plan de estudios con una serie de recorridos, de trayectorias en las materias, se convirtiera en un proceso de aprendizaje, y convertir eso en programas, bibliografía, cuerpo docente, cursos, fue todo un tema, y ese objetivo se cumplió. En la segunda gestión, el objetivo era hacer de esa carrera, que ya estaba en marcha, un referente dentro de las ciencias económicas, que fuera una carrera prestigiada, reconocida, valorada, porque la nuestra era una carrera nueva, no tenía la trayectoria y la historia de otras, y teníamos que hacerla valiosa, y en ese sentido, conseguir la acreditación de la carrera fue muy importante, y lo conseguimos, y eso fue un logro muy importante para la universidad, y hoy, tanto por la acreditación, por los lugares que ocupan nuestros graduados en el sector privado y en el sector público, en la docencia, hoy tenemos el gusto de tener en el área un docente que es graduado de la universidad y que hoy va a exponer, que es Julio, y fue un logro muy importante. Entonces, conseguido eso, así como vinimos construyendo pasito a paso, y con pasos sólidos montando avances, para este año nos propusimos tener en marcha los posgrados, que es parte del proceso de formación permanente, y entonces se está dictando este año la primera edición de la diplomatura en Finanzas Públicas y Procedimiento Tributario, que el año que viene vamos a empezar a convertir en una especialización, como una parte de la formación continua. Y la otra parte de formación continua son estas jornadas de actualización, que están destinadas hacia adentro, hacia la comunidad universitaria en su conjunto, pero también hacia afuera, como actividad de extensión para la comunidad de Moreno en general.
Y como este año hubo muchas novedades en materia tributaria, entonces aprovechamos esas novedades para lanzar esta primera jornada, que como decíamos es inaugural, es fundacional, y que aspiramos a repetir al menos 2 veces cada año a partir del año próximo. Así que, sin más, les agradezco a todos la participación, la bienvenida. Reitero lo que decía Hugo, invitarlos a participar de este programa de formación y de formación continua con las actividades de posgrado y las actividades de actualización. Y tanto para los que están presencial como para los que están virtual, iniciamos propiamente la actividad. Va a empezar el colega y amigo Germán López Tusein, que es profesor también de la casa y de muchas otras casas, un muy prestigioso docente y especialista en la materia, que nos honra con ser parte del equipo docente, al igual que Juan Pablo Futen, que va a poner en segundo término, y Julio, que como decíamos es nuestro docente graduado de la universidad, que va a poner en tercer término. Empieza Germán hablando de las modificaciones que hubo en materia del impuesto a las ganancias sobre personas humanas en cuarta categoría y la creación del impuesto cedular. Va a seguir Juan Pablo Futen hablándonos de la medida que tan comentada que se dio en relación al reintegro o en relación al IVA, al compre sin IVA. Y por último, Julio nos va a hablar del nuevo plan de facilidades que se ha dispuesto para que los contribuyentes puedan quitarse su mochila. 3 medidas muy importantes que conectan con la política de mejora de los ingresos y de alivio al sector económico para que pueda desarrollarse en un contexto de crecimiento y favoreciendo el desarrollo. 3 medidas que, más allá de sus impactos técnicos, tienen impacto sobre el conjunto de la economía hacia el proceso de consolidación de una sociedad más justa que todos los argentinos de bien queremos. Así que, sin más, Germán, es tu momento. Te dejamos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Veo muchas caras conocidas, muchos alumnos que he tenido en distintos cursos y algunos actualmente que están cursando conmigo. Así que, bueno, es un gusto y espero poder aportar algunas novedades respecto a este tema. En realidad, en mis cursos el tema lo tratamos antes de la aparición de estas novedades. Concretamente hay 2 cuestiones centrales, que es el tratamiento de las rentas de cuarta categoría en relación de dependencia en el último trimestre del año y el próximo tratamiento que está sancionada la ley pero aún no está en vigencia, que va a ser el impuesto cedular, yo diría a los altos salarios, para ponerle una denominación. Entonces, previo a este tema, perdón porque hay que hacerlo de otra manera, ahí está. Previo a este tema quiero hacer una breve introducción para ponernos en situación y querría rápidamente abordar el tratamiento de las rentas de cuarta categoría, muy rápidamente, como para hacer un repaso para recordarles algunas cosas. El artículo 82 de la ley vigente, la ley de impuesto a las ganancias, describe o define todas las actividades que son consideradas rentas de cuarta categoría, o sea, rentas del trabajo en un sentido general. Y dentro de ellas destaco las del inciso A, B y C, que particularmente son las que se vinculan con el sector público, o sea, todas las funciones, o sea, el trabajador del sector público no hay una distinción, pero la distinción particular es a todo el tipo de cargos públicos. Esto viene de una historia en la cual estaban exentos los cargos electivos, las dietas de los legisladores y las retribuciones de los magistrados. Esta historia se derogó hace muchos años, hubo una acordada de la Corte que restauró la exención. Esta exención de los magistrados se volvió a eliminar, digamos, con la inclusión del segundo párrafo del inciso A del artículo 82, que ustedes están viendo ahí en pantalla, pero solo para los que se incorporaran a estas funciones. Estoy usando un término genérico de magistrados porque en realidad son magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público, del Poder Judicial de las provincias, los que
a partir del 2017 tributan, pero hay una gran cantidad de magistrados que siguen exentos, ¿no? O sea, que están en actividades y que no pagan impuestos a las ganancias. Entonces, el inciso A define esto, el inciso B define los trabajadores en relación de dependencia en sentido amplio, digamos, y el tercero define todas las pasividades, para denominarlo de algún modo, y algunas retribuciones como la de los consejeros de sociedades cooperativas, que fue introducido en ese capítulo, pero en realidad ahí van a ver que están prácticamente las pasividades. Bueno, y estos tres grupos son los sujetos que vamos a desarrollar el alcance de las reformas, tanto vigentes en este momento y desde el 1 de octubre, en esta transición, diría yo, y las que se van a introducir a partir del 1 de enero del 2024, con las exclusiones o limitaciones que ha habido al respecto, ¿no? Bueno, para hacer una breve referencia nada más, el artículo 82 también incorpora otro tipo de actividades que tienen que ver con planes de seguros de retiro, etcétera. No la voy a profundizar porque en realidad la novedad que voy a exponer no tiene que ver con eso, pero sí quise resaltar y recordar el inciso F, que se refiere a todos nosotros, ya graduados o los que no en expectativa, que en algún momento si desarrollamos, o de hecho quizás lo estamos haciendo, actividades, pero también incluye al gasista matriculado, porque fíjense que la norma hace referencia a oficios, que actúa en forma independiente, que ejerce su actividad en forma independiente, y otros sujetos que están ahí mencionados, como los directores de sociedades, etcétera, estos directores que perciben en forma independiente los honorarios, pues si no serían considerados salarios, no estamos incluidos en las previsiones que voy a enumerar, ¿no? Bueno, incluí en el PowerPoint el resto del artículo 82, pero solo a título de referencia, como para que este material, que lo voy a dejar a disposición, lo puedan consultar y revisar después. Dicho esto, vamos a lo que se altera básicamente con las dos modificaciones, la de transición y la otra, que es el artículo 30, que establece las deducciones personales para personas humanas y sucesiones indivisas, y que en concreto no es otra cosa que establecer el umbral de la capacidad contributiva para las rentas ganadas, como en doctrinas o la literatura especializada se las suele llamar, a las rentas del trabajo personal en sentido amplio, versus las rentas no ganadas o no sudadas, como se denomina las demás rentas que todos conocemos, que son rentas en general pasivas, las rentas del capital. Ya nuestra legislación desde larga data hace una clara distinción entre unas y otras, en cierta medida, después podemos discutir la magnitud, pero que privilegia en su tratamiento, generándole una menor imposición a las rentas del trabajo. En este artículo 30 se establecen los criterios básicamente en tres componentes, que la última reforma introducida por la administración anterior limitaron las posibilidades de deducción de cargas de familia, pero que comprende la ganancia no imponible, las cargas de familia, porque no es lo mismo un sujeto soltero que alguien casado o con hijos, evidentemente sin perjuicio que en Argentina hemos adoptado el criterio de imposición individual y no conyugal o convivencial o familiar, hace un distingo el legislador, gravando menos a esa unidad familiar en cabeza de ese individuo que tributa. Y por último, la deducción especial, que es el factor de distinción, porque este artículo 30 aplica para todas las rentas, de la primera a la cuarta categoría, pero hace una distinción de la cuarta categoría y de la tercera categoría cuando aquel titular de actividades comerciales, industriales o de servicio, que es un sujeto empresa,
percibe rentas de la tercera categoría, pero trabaja en su actividad concretamente, en ese caso, este sujeto también puede utilizar esta deducción especial que es privativa prácticamente de las de cuarta. O sea que solo esos sujetos de tercera y todos los de cuarta, pero con distinciones. Y estas distinciones, ustedes, bueno, los que han cursado ya lo deben recordar, estoy haciendo un repaso. La distinción fundamental es que los dependientes tenían, hasta hace un tiempo, una deducción incrementada de la ganancia imponible en 3,8 veces, o sea, sería 4,8 veces la ganancia imponible, mientras que los independientes sean profesionales. Cuando hablo de profesionales no piensen solo en los universitarios, también incluye los oficios, como dije antes, y los sujetos de tercera categoría tienen una deducción adicional, pero menor, que es 2 veces y media, se incrementa, o sea, hasta 3 veces y media, y 3 veces, o sea, 4, se incrementa en 3 veces, o sea, 4 veces el monto de la ganancia no imponible. Este segundo escalón, el que tiene una mayor posibilidad de deducción, son los considerados jóvenes profesionales o emprendedores, nuevos emprendedores, que son sujetos que por una cuestión de temporalidad han comenzado a desarrollar estas actividades. O sea que ya hace un tiempo que viene esta distinción. Ahora, esta distinción que encontramos, en realidad, desde el 2021 y todo el 2022 y lo corrido del 2023 hasta el mes de septiembre inclusive, fue superada por las previsiones, o sea, acá yo cito el inciso C, que es donde están los límites que planteé recién, fue superada por la inclusión de este cuarto y quinto párrafo del último punto del inciso C, en el cual se admitió una deducción especial incrementada, como yo la llamo, como para hacer crecer aún más la deducción en el caso de los trabajadores en relación de dependencia exclusivamente, los incisos A, B y C del 82 que citamos antes. ¿Esto qué implicaba? Que teníamos dos parámetros, o sea, todas estas deducciones que mencioné, para todos, pero para los trabajadores en relación de dependencia había que compararla con este techo, por así decirlo, y en la medida que el techo estaba por encima de lo que le correspondía como deducción, podía incrementarlo hasta esa cantidad. Y en la medida que su salario no superaba esa magnitud, no tributaba. Acá reproduje, me limité solo al 2023, acá en este cuadro ustedes están viendo el límite, que hay un límite y un límite máximo, pero tomemos en cuenta el límite, que es hasta el cual no tributaría mensualmente por sus salarios el sujeto perceptor, que es un límite que mensualmente, esto es un monto mensual, con lo cual en el método de retención en la fuente que se aplica en el caso de los sujetos de cuarta categoría en relación de dependencia, este límite también se acumula mensualmente, como se acumulan todas las deducciones personales del mes de enero, febrero, marzo, así hasta el mes N. Vean que tuvo 3 tramos, o sea que se modificó 3 veces, y así viene este sistema del 2021. En realidad, en mi opinión, el problema no son los impuestos, el problema es la inflación. O sea, la inflación es la que generó la necesidad de adoptar una herramienta de este tipo como para poder resolver la cuestión y no pretender encontrar un umbral de capacidad contributiva donde efectivamente no lo hay, ¿no? Porque está por debajo de una retribución que podríamos decir deja la capacidad para adquirir todos los bienes y servicios necesarios para un sujeto y adicionalmente una capacidad de ahorro sobre la cual podemos comenzar a gravar. Adicionalmente también cabe señalarse que en materia del aguinaldo, del sueldo anual complementario, la norma
y hasta acá estoy describiendo lo que nos pasaba hasta el 30 de septiembre, ¿no? Ahora voy a entrar en materia de los dos cambios. La norma, en el inciso Z del artículo 26, tiene previsto un mecanismo de exención hasta un límite del aguinaldo, que no es otra cosa que el 50% de una suma que es compatible con el límite que mencionamos antes del cuarto y quinto párrafo del artículo 30, ¿no? Que se introdujo a partir del 2021. Concretamente, este límite, ahora lo van a ver en este cuadro, hasta septiembre fue de 880.000, o sea, me corrijo, para el primer SAC fue de 880.000, y para el salario fue 880.000, o sea que sería 440.000 el medio aguinaldo del primer medio aguinaldo, y el segundo medio aguinaldo sobre un salario de 1.980.000 es el 50%, ¿no? O sea que hasta el 50% en el caso de el SAC que se va a percibir en el mes de diciembre, o sea que hasta ese límite estaría fuera de la imposición. Directamente la decisión fue tratarlo como un aguinaldo exento. Y el componente, si el aguinaldo superara, deberá sumarse al haber del mes cuando se percibe o a criterio del trabajador o del empleador, son cuestiones que se acuerdan, prorrateado a lo largo de los meses del semestre, ¿no? Hasta acá, en el escenario que estoy tomando como punto de partida, esta es la escala vigente a septiembre, y la incorporé porque evidentemente esta es la última escala para salarios en relación de dependencia que vamos a tener de acuerdo a la tónica que acabo de describir, que está prevista en la ley del tributo. ¿Por qué? Porque a partir de este punto voy a empezar a comentarles rápidamente cuáles son las novedades, pero es necesario, yo entendí que era necesario poner un poco en situación todo esto para poder abordar las novedades. En realidad, en el mes de septiembre se sancionó un decreto, el 473 de este año, y una resolución general de la FIP, la 5417, que viene a reglamentar ese decreto del Poder Ejecutivo, y que todo está en línea con la reforma que el Ejecutivo remitiera al Congreso y que terminó sancionándose como la ley del impuesto cedular, que seguidamente voy a desarrollar. Entonces, este conjunto de normas lo que hizo es estructurar la transición que estamos viviendo en el último trimestre. O sea, la transición en materia de salarios en miras de lo que se viene para el 2024. Y esta transición, el Ejecutivo y la Administración Tributaria lo estructuraron como un mecanismo de incremento de las deducciones, ya no sobre una cifra fija que la venían indexando, que es la que vieron en los cuadros anteriores, sino medida en un módulo de valor, que en este caso el seleccionado, me parece apropiado, es el salario mínimo vital y móvil. Y el módulo de valor fijado mensualmente es de 15 salarios mínimos vitales y móviles. Cuando el decreto salió a la luz, el monto era menor, era de 108.000, si no me equivoco. Directamente ni lo incluí porque ya es historia, digamos. El vigente para octubre es de 132.000, de modo que los 15 salarios nos dan un umbral de 1.980.000. En mi opinión, estoy adelantando, esto no es información, es opinión, en mi opinión, se nos fue un poco la mano en un escenario como el que tenemos en Argentina de hoy. O sea, me parece, sin perjuicio de que 1.980.000, si hacemos alguna conversión o algún análisis, no es ninguna sueldo estrafalario. Evidentemente, cuando uno es consciente de cuál es el nivel salarial de Argentina, parecería que hay capacidad contributiva por debajo de ese monto. Pero bueno, ese fue el umbral. Y se incrementó el SAC, como ya lo vimos recién, y su tratamiento exento hasta el mismo monto, o sea, hasta el 50%. Porque me dicen que se está viendo muy chiquito desde el... Ah, un segundo, ¿eh? No, lo que pasa es que así... Sí, pero...
Era por una cuestión técnica. Están diciendo que se ve muy chiquito, fíjate. Pero se ve en la computadora. Yo lo estoy viendo. Y así. Ya seguimos. Escribieron. No, pero se estaba haciendo así por una cuestión Sí, técnica. sí, pero justo me escriben. Alguien que está conectado. Si no, volvemos. Le volvés a poner. A ver, pasarlo ahí, por favor. Lo cambió. Pero cuando está así no impacta el cambio. Se tilda acá. Entonces volvamos al otro formato. Ahí está. Bueno, seguimos. ¿Ahora se ve bien? Bueno, entonces, como les decía, el 1.980.000 es el nuevo umbral a partir de octubre, ¿no? O sea, octubre, noviembre y diciembre. Se incrementa el SAC al 50% de este 1.980.000. O sea que nuestro umbral de exteriorización de capacidad contributiva gravable para los salarios es este. De ahí para abajo no pagan, de acá para arriba tributan. Y también se modificó la escala del impuesto por los meses del cuarto trimestre. En realidad, mostrarla y no mostrarla, pero bueno, les cuento, arranca en 1.600.000 el primer tramo sin impuesto, y esta escala se va duplicando y triplicando para noviembre y para diciembre. Esta es la de octubre, con lo cual va a tributar el 35% aquel que exceda los 2.402.000 por encima del 1.980.000, porque el 1.980.000 está excluido, digamos. O sea que cada peso adicional al 1.980.000 entrará en esta escala, y si esta persona llega a los 4 millones y algo, que serían los 2.402.000, va a llegar a la tasa marginal máxima del 35% por el excedente. Con lo cual la tasa efectiva nunca es el 35, sino que tiende al 35. Sería el 35 la efectiva, en este caso de alícuota progresiva por tramos, cuando la renta fuera infinito, con lo cual es imposible que sea el 35. Bueno, y este material yo creo que les puede ser útil. Hemos dejado expresado cómo se duplican los tramos de escala, fíjense, de 1.600.000 a 3.200.000 y a 4.800.000 el primer tramo para octubre, noviembre y diciembre. O sea que esta es la primera novedad que yo les quería presentar, que en realidad tiene que ver con un proceso de transición en miras de algo superador, diríamos, que es la implementación del sistema de impuestos cedular. Y ahora sí, vamos al plato fuerte, que es la cuestión del sistema cedular, que concretamente lo que hace es aplicar para el año 2024 un criterio, o sea, en realidad a partir del 2024, mientras la ley esté vigente va a ser permanente, un criterio de un umbral anual de 180 salarios mínimos vitales y móviles, que no es otra cosa que llevar lo mismo de la transición mensual a estos términos. O sea, estamos hablando de 15 salarios mínimos vitales y móviles por mes, como umbral. O sea que, en principio, si lo planteamos en moneda de hoy, que probablemente no sea la del momento de la vigencia, pero que nos permite comprender y revisar las cuestiones parados en el momento de hoy, o sea, funciona el valor tiempo en términos de inflación del dinero de hoy, digamos, podríamos hacer algún tipo de comparación, y hoy estaríamos hablando de 1.980.000. Obviamente la norma prevé que el 1 de enero de cada año se va a fijar en función al valor del salario mínimo vital y móvil un tema que puede ser un tema a estudiar en el futuro, es que el organismo que fija el salario mínimo vital móvil es un organismo independiente que pertenece al Poder Ejecutivo, pero independiente de la Administración Tributaria. Eso me parece bien, digamos, no me parece mal, pero lo deseable sería que se construyera
en función, ese módulo de valor, en función a un mecanismo que acompañe la inflación, o sea, poca inflación, poco incremento, mucha inflación, mucho incremento, o sea, y que no tenga por ahí estacionalidades que pueden distorsionar incluso la cuestión del tributo. Esto es una opinión técnica, digamos, en cuanto al diseño. Pero por ahora se va a tomar en cuenta el módulo de valor que establezca el organismo competente al 1 de enero y al 1 de julio. Y con la revisión del 1 de julio lo que se va a hacer modificar la retención practicada por el primer semestre, con lo cual puede surgir devoluciones necesarias de tributo a los contribuyentes que se articularán por los mecanismos que ya conocemos, porque nueva forma de tributar va a seguir en la línea de la retención en la fuente a través de los agentes de retención empleadores, ¿no? Entonces, a través de ese canal seguramente habrá articulado un mecanismo de devoluciones y compensaciones y eventualmente devoluciones directas a los contribuyentes. Tengan en cuenta que está pendiente la reglamentación, con lo cual estamos a medio camino con una norma que todavía no entra en vigencia, que faltan 2 meses y medio, 2 meses diría, para su vigencia. Este umbral del 1.980.000 hoy, o sea, de los 15 salarios mínimos vitales móviles, se van a incrementar para lo que se suele llamar zona desfavorable, que ya estaba previsto para el otro sistema, hasta un 22%, en un 22%, para el caso de los sujetos que residen en las provincias patagónicas, yo ahí las menciono, ¿no? Son La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido más austral de la provincia de Buenos Aires, que es el de Carmen de Patagones. No admite ninguna deducción personal, o sea, que todo lo que vimos antes, a partir del 1 de 2024, no existe más, digamos, para los sujetos que entran grabados por este sistema. O sea que no hay carga de familia, no hay en principio distinciones de ningún tipo en este sentido. O sea que es un umbral alto, pero para todo. Y no distingue las condiciones familiares. Se aplica, como ya venimos mencionando, solo sobre los sujetos del inciso A, B y C del 82, que fue los que definí al comienzo, pero con algunas exclusiones. Y acá aparece un tema que es que va a distinguir, en este caso, o sea, tuvimos a los jueces por una acordada de la Corte un montón de años exentos, hoy tenemos grabados solo a los que quieren, diría yo, porque hay una problemática jurisprudencial, incluso los que se incorporaron a la justicia después del 2017, y que han hecho planteos de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad respecto de los otros jueces que hacen la misma tarea y que son antiguos, con lo cual a esta problemática ahora se le incorpora en un sentido contrario, porque se los excluye de esta imposición a los magistrados, a los demás funcionarios judiciales, del Poder Judicial de la Nación, de los poderes judiciales de las provincias. La justicia de faltas municipales no corren, no forman parte de este esquema, y al Ministerio Público de la Nación. ¿Qué quiere decir que se los excluye? Porque ustedes pueden interpretar, y lo voy a decir ahora, y ya nos queda para todos los demás conceptos. Podrían interpretar, bueno, se los excluye, entonces se los favorece, porque no les cobramos este impuesto a los supersalarios, no, o sea que no van a pagar, no, porque no se derogó nada del artículo 30. O sea que todos los demás sujetos que no perciben rentas en relación de dependencia y tienen rentas de cuarta pero sin relación de dependencia, siguen pagando con el esquema que describí antes del artículo 30, con la ganancia no imponible, de carga de familia y deducción especial. Y la deducción especial incrementada en 4,8 veces, perdón, incrementada en 3,8 veces a 4,8 veces de la deducción especial, perdón, de la ganancia no imponible, es lo que se le va a aplicar a todos los sujetos que cobran salarios y que excluyó esta ley 27725. O sea que probablemente hay que esperar la reglamentación y hay que hacer los cálculos.
Yo al final de esta exposición voy a hacer algunos cálculos, voy a mostrar algunos cálculos, pero probablemente terminen pagando mucho más que los que queden grabados en el esquema general que estoy presentando. Ahí también entran los secretarios de Estado en adelante. La norma es muy escueta en adelante. Bueno, hay que entender que estamos hablando de funcionarios de rango superior y equivalente, porque hay en determinados organismos funcionarios que no tienen esa denominación, pero tienen una equivalencia, y eso también lo va a establecer la reglamentación. Si algunos recuerdan la ley de blanqueo, por ejemplo, había funcionarios con determinado rango para arriba, y también, por ejemplo, había miembros de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza de Seguridad con rango de comisario, o comisario X, o coronel, que no podían blanquear porque se lo hacía equivalente. Bueno, acá la norma está planteando lo mismo, todavía no tenemos la reglamentación, con lo cual no sabemos quiénes van a ser esos equivalentes. La norma no distingue, con lo cual todo esto corre para nación y provincias, o sea que no habría y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? En el caso de los diputados y senadores, que también esto es nacional y provincial, en las que hay legislaturas unicamerales, los legisladores, y aparece algo fuera de lo común, que es el tema de los directores, síndicos y miembros de Consejo de Vigilancia de Sociedades Anónimas y otros cargos equivalentes de administraciones de, por ejemplo, una SRL, y de asociaciones, fundaciones y cooperativas. En realidad, en cuanto a los directores y algunas de estas funciones, se pueden desarrollar en relación de dependencia. De hecho, incluso hay un régimen en el que los directores, de acuerdo al nuevo sistema integrado de jubilaciones y pensiones, pueden estar en la plantilla de la compañía como empleados, pero como no se liberan de la obligación de hacer aportes autónomos, los liberan de los aportes laborales, digamos. O sea que son empleados, pero la única responsabilidad que tienen la compañía es pagarles un seguro de accidente de trabajo. En ese caso, que están percibiendo un haber como directores o como socios gerentes de un SRL, no tengo duda que están en esta previsión, están excluidos y van a terminar pagando más, pero habría alguna duda en el caso de un director de sociedad anónima que integra el directorio, pero además es el gerente administrativo y cobra un sueldo de gerente administrativo con cargas sociales, cosa que también se observa que ocurre, y la referencia de asociaciones, fundaciones, etcétera, también lo observamos desde la experiencia empírica en sindicatos, por ejemplo. El sindicato es una asociación y dentro del sindicato hay secretarios de finanzas, por ejemplo, que también son los gerentes financieros del sindicato. Y cobran un sueldo como gerente financiero porque tienen la calificación profesional y el expertise y lo hacen. Entonces, ahí va a haber, vamos a ver cómo sale la reglamentación, que no he tenido acceso a ningún borrador, ¿no? Con lo cual, acá también estos sujetos, si perciben estos sueldos, van a ir al régimen general y no a este que tiene el umbral alto. También los consejeros de cooperativas, y las asignaciones mensuales y vitalicias de presidente y vicepresidente. O sea que estos serían los sujetos que están excluidos y que no van a tener este umbral alto, sino que van a seguir tributando con el esquema del artículo 30 de la ley. Y la mala noticia que tengo para todos estos sujetos es lo que estoy diciendo acá, que se derogan 2 párrafos del artículo 30, los 2 que yo había resaltado, el cuarto y quinto, que era donde se establecía el régimen del umbral incrementado, como lo llamé. O sea, ese que desde el 2021 supera, en la medida que supere, me sube la línea a partir de la cual empiezo a tributar. Bueno, eso se deroga, con lo cual los trabajadores que mencioné que quedan excluidos, más todos los que no están en relación de dependencia, van al artículo 30. Y los trabajadores que están excluidos van al artículo 30 sin ese umbral incrementado, por lo menos hasta como está redactada la ley hoy. Hay que ver qué pasa con la reglamentación, ¿no? En materia de compensación de quebrantos, al darle el carácter de impuesto cedular a este tributo, así como el impuesto que grava
en general rentas pasivas y que las grava. Ustedes son todos muy jóvenes, pero yo recuerdo el impuesto a los beneficios eventuales, era un impuesto por fuera del impuesto a las ganancias, y los más viejos que yo deben recordar la quinta categoría del impuesto a las ganancias, que gravaba las rentas pasivas, la renta del capital, con una tasa moderada por fuera del impuesto a las ganancias para los no habitualistas. Bueno, en general en Argentina los impuestos cedulares han quedado reservados para eso, en estas últimas experiencias, pero ahora se está innovando porque se está introduciendo como un impuesto cedular al impuesto sobre altos salarios, y esto de cedularizarlo es compartimentalizarlo y por ende impedir la posibilidad de que se compensen quebrantos provenientes de otras fuentes. O sea que lo limita a exclusivamente y poco probablemente puedan computar algún quebranto proveniente exclusivamente de los salarios. Se implementa una escala progresiva, que es la que les estoy mostrando ahí, que está incluida en la ley, y que arranca en su primer tramo de 0 a 12 salarios mínimos vitales, y llega en el último tramo a lo que exceda 84 salarios mínimos vitales, y con una alícuota que es mucho más incrementada porque tiene menos tramos de escala y los más altos, o sea, toma los tramos más altos de la escala del artículo 94 de la Ley de Ganancias para personas humanas de sucesión indivisa, y va del 27 al 35%, o sea que sube el umbral, pero también sube la carga tributaria, ¿no? O sea, la incidencia impositiva va a ser más alta sobre los que superan ese umbral. Por eso digo, va a haber que hacer la cuenta para determinar cómo quedan las cosas comparativamente. Y ahora sí, hasta acá, información. Entiendo que después va a haber un tiempo para contestar preguntas, y ahora me voy a tomar unos poquitos minutos para dar alguna opinión. En mi opinión, hay efectos con esta reforma. Fundamentalmente me voy a referir a la del impuesto cedular, ¿no? Hay un efecto concreto en la equidad horizontal, ahora les voy a mostrar algunos números, porque evidentemente va a tratar distinto a los iguales en lo relevante a la tributación, que es cobrar sueldos del mismo monto. Entonces, está bien que pagaran impuestos los legisladores, los cargos selectivos, los jueces, pero también se va a poder discutir si está bien que paguen más que los demás. O sea, esa sería una primera discusión, siempre dentro de la misma categoría de trabajadores en relación de dependencia, porque con este esquema se va a afectar la equidad horizontal. O sea, probablemente a igual salario un juez que un empleado de una empresa privada, o un legislador, o un miembro del Poder Ejecutivo con rango de secretario superior, que perciban el mismo sueldo, o sea, los que trabajan en el sector público van a pagar más que los que trabajan en el sector privado. El otro tema afecta a la equidad y ninguna duda que la afecta respecto de los demás perceptores de renta de cuarta categoría que no están en relación de dependencia. Y ahí, sin perjuicio de que mi exposición no compromete a ninguna organización que pertenezco, yo soy el director del área tributaria del CECIT de la FAPSE, y la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que es el organismo que nuclea los consejos y que nos representa a todos. Es un tema que se está estudiando seriamente para hacerle alguna presentación al gobierno. Ayer tuve una reunión y concretamente va a ser al Poder Ejecutivo, perdón, al Poder Legislativo, porque no es un tema de la AFIP. Acá le contesto porque el doctor es un funcionario de la AFIP. Porque hay una gran preocupación para los independientes respecto de este tema, porque es muy notoria la diferencia. En cuanto a la equidad vertical tiene que ver con la decisión política de distribución del ingreso. Cuanto más progresividad, más fuerte el impacto del impuesto a la renta en la distribución del ingreso. Entonces, en la equidad vertical, como digo, es una definición política que a la medida que no afecte el derecho de propiedad va a estar bien, es aceptable, no es judiciable, digamos, pero el punto es que la altera de acuerdo a la definición anterior, y la altera muy significativamente y de un modo medio errático, diríamos, por lo que acabo de decir, ¿no?
Y en cuanto a la eficiencia asignativa, que es un tema de neutralidad, que es un tema muy cómodo para los economistas y que tiene siempre un trade-off fuerte con la equidad, o sea, cuando se habla de impuestos absolutamente neutrales, seguramente son fuertemente regresivos, con lo cual hay que buscar un equilibrio entre una cosa y otra. Y en un país con la problemática como la nuestra, creo que hay que priorizar la equidad a la eficiencia sin perder de vista la noción de eficiencia. En este caso, me parece que se introducen algunas cuestiones que van a inducir a políticas o planificaciones fiscales nocivas o incluso a migraciones hasta la informalidad en algunos sujetos incentivados por estos mecanismos. No me refiero a los funcionarios públicos, no, obviamente, pero sí en otros casos, particularmente en el caso de los independientes. Bueno, esto todo, por más grande que uno lo haga, es pequeño, pero crean en mí, yo les voy a contar qué es lo que hay ahí. Igual el material, supongo que se lo van a poder acceder. Lo que hice fue, en un primer cuadro, analicé la cuarta categoría, excepto los que cobran sueldos, o sea, inciso A, B y C del 82, y tomé dos casos, sin relación de dependencia y sin de relación de dependencia nuevos, los llamé, que son los que tienen una deducción especial incrementada. Bueno, los primeros tienen un tope, suponiendo una familia con esposa y un hijo, esposa que no tiene ingresos y un hijo. Cuando digo esposa es cónyuge o conviviente y no hay distinción de género, como ustedes conocen la ley. 2.600.000 contra 2.800.000, estoy redondeando. Mientras que la cuarta categoría en relación de dependencia para el año 2023, como ustedes van a ver, hay que separarlo en dos partes, porque tenemos del 1 de enero al 30 de septiembre, se usa la escala que describí al comienzo como para introducirnos, y del 1 de octubre al 31 de diciembre vamos a usar la del decreto y la resolución que cité. Entonces, y hay que sumar ambas para ver cómo vamos a terminar el año si tuvimos salarios a lo largo de todo el año, ¿no? Y bueno, nuestro umbral va a ser de 11.900.000 pesos. Y después me fui al 2024, pero con valores del 2023, para ver qué pasaría ahora, pero lo que va a pasar en el 2024. Y en el 2024 el umbral es de 25.740.000, porque son 23.760.000, que son los 180 salarios mínimos vital móviles, más los dos aguinaldos del año que viene, ¿no? Que están exentos, con lo cual hasta el que cobra hasta 25.740 no paga impuestos. Pero los que no entran ahí, entran en el artículo 30 y cobran sueldos, o sea, los magistrados, todos los que mencioné antes, su umbral es el que está en la columna de la izquierda de estos montos, que es de 3.253.000. O sea que uno tiene un umbral de 25.740 y otro de 3.253.000. Y si estamos todos en moneda del 2023, porque lo hice todo en moneda de octubre del 2023, digamos, serían los 2.600.000 para los fuera de relación de dependencia, o los 2.800.000, o casi 900, para los nuevos sin relación de dependencia. ¿Esto qué me muestra? Me muestra que en el 2023, y ahora no, sin mirar todavía la reforma del impuesto cedular, sino con la reforma del último trimestre, en el 2023 el umbral para los trabajadores, muy bien, sube a 11.906.000, pero los que trabajan sin relación de dependencia, SRD sin relación de dependencia, 2.600.000 y 2.891.000, con lo cual fíjense que comparo umbrales, y si tomo como referencia el de los trabajadores en relación de dependencia, con relación de dependencia, el de los nuevos representa el 24% y el otro el 22%, o sea que hay una clara diferencia, o sea que van a empezar a tributar mucho antes, y por ende en la escala progresiva van a entrar en una progresividad mucho más alta con una retribución mucho más baja. Obviamente está el atenuante del monotributo, por eso lo puse acá, porque muchos de los profesionales jóvenes y los plomeros gasistas matriculados también, cuando empiezan entran por este régimen, pero tienen un techo que es 7.900.000 por año. Cuando superan ese techo, que son 600.000 pesos por mes, que no es ninguna maravilla, evidentemente quedan expulsados, y cuando quedan expulsados caen a la alternativa de SRD, o sea, sin relación de dependencia.
Y en el 2024, manteniendo todos los valores como 2023, fíjense las diferencias entre los trabajadores que no pagarían cedular, que son todos los excluidos que mencioné, incluidos los directores de sociedad anónima, magistrados, etcétera, representa un 12% del umbral para los que paguen con cedular, y los que sean independientes, un 11% y un 10%. O sea que yo creo que este tipo de temas requieren de una revisión. Como para cerrar mi exposición, probablemente me excedí un poquito, pido disculpas, para cerrar la exposición, lo que querría manifestar es que me parece muy bien, de hecho hemos escrito algunas cosas que están publicadas respecto de alcanzar fuertemente la renta y el patrimonio, y es una tendencia que debería ser mundial. Hay una concentración que la propia desmaterialización y deslocalización de la base de imposición mundialmente lleva a que migren estas cuestiones y genera una gran concentración del capital y por ende de la renta, que requiere de un fuerte impacto. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo de que haya un impuesto a los altos salarios, pero también estoy de acuerdo que haya un fuerte impuesto a la renta en materia personal más que societaria, porque con la sociedad hay un problema de traslación, en materia personal muy alto, pero me parece que habría que repensar si no hay que redefinir esto para todas las categorías y partiendo de un umbral igual, sin distinguir si son magistrados, ministros, jueces, o directores de sociedad anónima, sino que si ganan 100 y el umbral es 100, de ahí para arriba todos pagan lo mismo, y si no ganan 100 no paga ninguno lo mismo. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, gracias al Departamento de Economía, Alejandro Otero, a Marcelo, por darnos esta oportunidad de exponer en la primera jornada de actualización tributaria de la Universidad Nacional de Moreno. A todos los alumnos, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, ahora vamos a dejar un poquito ganancias y nos vamos a meter en otro impuesto nacional, que es el impuesto a los consumos y específicamente el impuesto al valor agregado. A raíz de una nueva modificación que está en curso, ¿no es cierto? Todavía no entró en su vigencia total, que es el conocido compre sin IVA, ¿sí? Que ya ha tenido mucha difusión. Y bueno, vamos a ver las características del nuevo régimen y hacer algunos comentarios y apreciaciones respecto del impacto macroeconómico y demás que tienen actualmente en nuestra recaudación. Como primer medida, es preciso contextualizar, ¿no es cierto?, el impuesto al valor agregado que todos ya conocemos, que es uno de los impuestos más distorsivos del sistema tributario, que lamentablemente impactan más en los sectores que menos tienen, porque ustedes saben que el impuesto al valor agregado que pagamos en el supermercado, en cualquier negocio, minorista, mayorista, no discrimina por capacidad económica, o sea, afecta en el monto, el impuesto al valor agregado, e impacta mucho más, si uno lo ve en términos económicos, al que menos tiene que el que más tiene. Bueno, hoy en nuestra recaudación tributaria, de todos los impuestos, representa un 67% de esa recaudación. Y si juntamos no solo los tributos, sino los recursos no tributarios, como seguridad social, eso asciende al 37%. O sea, es un número más que significativo. Después, si lo comparamos a nivel de la región, en Latinoamérica y el Caribe, eso representa un 30%, ¿sí? Y en los países más desarrollados el monto baja considerablemente porque obviamente toman más protagonismo los impuestos a las ganancias, impuestos más progresivos. Y que ese debería ser el propósito final ¿no es cierto?, de cualquier Estado, de lograr un sistema tributario que sea menos regresivo.
Ahora es ver cómo se hace. Bueno, una de las salidas o una de los mecanismos en estudio y que se están llevando adelante es sin duda esta nueva modalidad del compre sin IVA. ¿Eso qué quiere decir? ¿Es posible personalizar un IVA? O sea, no lo analizamos desde lo económico, diríamos que, bueno, una de las formas para lograr disminuir, atenuar o eliminar esa regresividad sería hacer un IVA personalizado. Yo cobro 1 millón de pesos, bueno, tendría que pagar tanto de IVA para hacerlo más progresivo. Pero desde el punto de vista práctico y en el mercado y en la economía es sumamente difícil, ¿no es cierto?, personalizar el IVA. ¿Qué han hecho distintos países en la región? Según el BID, países que lo utilizaron o que lo están utilizando, entre ellos, bueno, obviamente está la Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador y Bolivia, pero todos con medidas parciales o limitadas a ciertos beneficiarios, a ciertos montos, ¿sí? Ahora, lo que apunta, o la distinción más importante del nuevo compre sin IVA, es que se hace de forma masiva o prácticamente a un universo de contribuyentes y ciudadanos mucho mayor. Ahora, para analizar el proyecto de ley, porque es importante tener presente que hoy en día no está vigente todavía, porque ni siquiera tiene la sanción completa de la Cámara, tiene media sanción de la Cámara de Diputados y falta la otra media sanción de la Cámara de Senadores. Pero hoy está vigente una resolución, ¿sí?, que después vamos a comentar. Entonces, ahora lo que vamos a comentar es los aspectos trascendentes del proyecto de ley, que es en definitiva lo que va a apuntar a una permanencia en el futuro de esta medida del compre sin IVA. El objetivo del programa, como todos lo han escuchado, se han visto, es reducir en definitiva la carga tributaria de las familias y contribuyentes argentinos. Los sujetos que establece el proyecto de ley, como les decía, que es mucho más amplio que las medidas actuales y las que rigen en otros países, incluyen a jubilados, pensionados, cuyos ingresos no superen los 6 saberes mínimos, quienes perciban la UH, Asignación Universal por Hijo, asignaciones por embarazo, trabajadores en relación de dependencia, cuyos ingresos no superen los 6 salarios mínimos vital y móvil, que a montos de hoy, pero cuando vos hablabas, Germán, de los 132, yo decía que si tenía el monto actualizado, y si son más o menos 800.000 pesos por mes, que el mes pasado eran 108, así que hoy son 800.000 pesos por mes, y el mes que viene, si aumenta el salario mínimo vital y móvil, obviamente se va a actualizar ese valor, porque no debe superar los 6 salarios mínimos vital y móvil. Después, los otros sujetos alcanzados son los adheridos al régimen simplificado del monotributo. O sea, los monotributistas pueden acceder, y en todas sus categorías, ¿sí? Todas sus categorías pueden acceder a este régimen. Y por último, los destinatarios de las prestaciones sociales de los programas de la Secretaría Nacional de la Niñez. Ahora bien, estos son los habilitados. ¿Qué sucede con los excluidos, en los que no podrían ser beneficiarios de este régimen? Y tenemos aquellos sujetos o contribuyentes que perciban otros ingresos gravados en el impuesto a las ganancias, los trabajadores bajo el régimen de autónomo, ¿sí? Y ahí se plantea un interrogante de qué sucede con los contribuyentes que no se encuentran en ganancias de autónomos, pero tributan bienes personales. Bueno, acá el proyecto de ley no hace nada, no los excluye, pero analizando el proyecto de la media sanción, en el artículo 5, que a mí me parece uno de los más importantes del proyecto, que en el último párrafo le da cierta limitación y ciertas facultades al Poder Ejecutivo para que en el futuro pueda no solo considerar otros beneficiarios, sino también revisar y poder llegar a excluir a determinados contribuyentes que, por ejemplo, estén tributando sobre bienes personales y no sean o no necesiten acceder a este compre sin IVA, posiblemente se los pueda llegar a excluir de esta medida. Bien, ¿cómo es la modalidad? ¿Sí? ¿Cómo es la modalidad entre lo que seguramente más nos interese cuando vamos o pretendemos ser beneficiarios de este régimen?
Bueno, porque el compre sin IVA es el título, como ustedes ya se dan cuenta, pero no es en esencia el efecto técnico o tributario. O sea, el efecto tributario es el reintegro, o sea, el IVA que pagamos, ¿sí? El Estado se lo reintegra a estos beneficiarios. ¿Cómo se lo reintegra? Bueno, a través de las cuentas bancarias, ¿sí? Vía CBU, se les acredita en las cuentas bancarias ese importe que uno está pagando. Con lo cual es un reintegro del IVA en las compras de todos los bienes muebles, con la excepción de compras de combustibles líquidos, bajo la condición de consumidor final. Es decir, cuando vamos al supermercado, en nuestro carácter de consumidor final, ahí sí vamos a ser pasibles de este beneficio. Y la utilización como medio de pago, la tarjeta de débito o crédito, que incluye el proyecto de ley, otorgadas por entidades que se rijan bajo la ley de entidades financieras, o sea, autorizadas por el Banco Central, y también bajo la modalidad de pago electrónico inmediato, el PEI, o a través de los códigos QR asociados a cuentas de los beneficiarios habilitados. Bueno, también se incluye a los beneficiarios que tengan tarjeta alimentar y beneficiarios de los otros programas de inclusión y del programa de potenciar trabajo. Y ahora, ¿qué sucede con los comercios adheridos? Porque esto es importante también tener presente que las compras efectuadas en establecimientos y demás deben ser habilitados por el fisco bajo la actividad de estos bienes y bajo la modalidad de ventas minorista o mayorista, ¿sí? Bajo los códigos y actividades que estén inscriptos en la FIP. O sea, si hacemos un negocio donde no tiene la actividad, ¿sí? del rubro, por ejemplo, de comercio, en un kiosco que no esté inscripto en la FIP como ese rubro, bueno, la FIP no le va a poder reintegrar, no va a poder ser beneficiario, con lo cual acá se genera una particularidad y algo positivo, que es este control ciudadano. En definitiva, nosotros que vamos a ser los beneficiarios de esto, también tenemos en nuestro papel de contribuyente y de ciudadanos ver si el comercio está efectivamente adherido a estas actividades para poder ser beneficiarios a futuro de este reintegro del impuesto a valor agregado. El reintegro mensual, ahora vamos a los montos, el reintegro mensual previsto en el programa no podrá superar el 21% de la canasta básica alimentaria para un hogar tipo 2 vigente cada mes. Que traducido esto, son los montos de las canastas, las emite el INDEC, y el valor de la canasta hoy, ¿sí? Es de 319.422 pesos, con lo cual el 21%, o sea, el reintegro que podemos obtener, asciende a la suma hoy de 67.082 pesos. Y esto es por persona y por sujeto habilitado, ¿sí? Esto, remarco, como bien dice abajo la vigencia, esto comienza a aplicarse a partir del 1 de enero del 2024, ¿sí? No es que salgan ahora y van a ver que el monto es este, no, por ahora no, ¿sí? Esto va a ser a partir de que entre en vigencia esta ley. Bueno, y después el artículo 5, como les decía antes, establece esas facultades al Poder Ejecutivo para ampliar, no disminuir, sino ampliar otros beneficiarios y los montos. Y también darle la facultad para limitar si hay alguna inconsistencia, por ejemplo, en la capacidad contributiva, en la capacidad económica del contribuyente, que el fisco pueda denegarles o prohibirles ese reintegro de IVA a algunos sujetos que así lo consideren. Bueno, surgen siempre interrogantes. Nosotros a veces los tributaristas siempre cuando salen las normas tratamos de encontrarle la complicación o la crítica, pero bueno, en este proyecto sinceramente es difícil porque me parece que es una medida muy importante y que hace atenuar este efecto regresivo, pero bueno, lógico, hay cosas que quedan pendientes de tratar, como qué sucede con la detección o ciertos bienes que, según el impuesto al valor agregado, tributan a una alícuota reducida o pueden estar exentos. Entonces, ¿cómo se genera esa trazabilidad de la devolución? Bueno, acá me parece que
yo creo que esto es una apuesta a futuro, a ver de qué manera, en pos de lograr esa personalidad o personificar la devolución de IVA, a ver si en el futuro podemos lograr que el Estado pueda generar esa trazabilidad para ver cuál sería la trazabilidad de cada producto y así poder devolverle al contribuyente el impuesto al valor agregado que efectivamente pagó. ¿Sí? O sea, si la carne está al 10,5, bueno, que le devuelvan el 10,5. Ahora es el límite del 21% del monto de la canasta. ¿Sí? Ya sabemos que sería ese monto. Bueno, entonces este proyecto de ley, como les decía, que tiene media sanción, va a entrar en vigencia en el 1 de enero del 2024. Ahora, desde septiembre, ¿sí?, hasta el 31 de diciembre del 2023, hay una disposición transitoria, una resolución general de AFIP, que es la que está estableciendo esta devolución del impuesto al valor agregado en forma transitoria, que es la resolución 5.418. ¿Sí? Que en los considerandos por el amparo del artículo 77 de la 27.467, la AFIP tiene las facultades, ya por ley, para establecer este régimen de reintegro de consumidores finales y pequeños contribuyentes. Hoy, el monto no puede superar los 18.800 por mes y por beneficiario, que obviamente no es un monto para despreciar, pero lo que vimos antes, comparado, el monto del proyecto de ley supera, ¿sí?, casi en 4 veces ese monto. Y este monto que vamos a cobrar no es por persona, o sea, es por persona, pero no es por grupo familiar, con lo cual, si tenemos el grupo familiar donde tenemos 2 o 3 integrantes que tienen están como sujetos habilitados, en el grupo familiar podemos llegar a tener hasta 3 personas que cobren este reintegro, ¿sí? Bien, este régimen transitorio entonces va desde que entró en vigencia y está ahora, del 18 de septiembre del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, que es cuando esperemos entre en vigencia el otro régimen. Bueno, lo que se ha visto en los medios y demás, que hay algunos contribuyentes que no pueden acceder porque, bueno, hay inconsistencias o falta de declarar el CBU para que se le pueda llegar este reintegro, y hay otros incumplimientos que la AFIP pueda llegar advertido, con lo cual se ha establecido a través de un canal de comunicación con AFIP, que es muy sencillo. Entran a la página de reintegro compre sin IVA, se manda la consulta y después la AFIP en breve, bueno, supuestamente en 24 o 48 horas, contesta cuál sería la inconsistencia por las cuales no están recibiendo ese reintegro, que puede llegar a ser que no hayan declarado el CBU, que tengan una incompatibilidad el comercio, ustedes están haciendo el gasto con esto que les decía antes, que no tengan la actividad de comercio, y puede haber otras cuestiones, ¿sí? Pero con relación a los datos, por lo que surge de los medios, es que el universo de ciudadanos habilitados a percibir este reintegro asciende a casi 20 millones de argentinos, ¿sí? O sea, un número importante, ¿sí? Considerando que somos 46 millones, bueno, casi la mitad accederían a este beneficio. Y en septiembre, en el mes de septiembre, todavía octubre no ha cerrado, así que no sabemos, fueron 11,5 millones de personas en donde se les ha reintegrado más de 18.000 millones de pesos, ¿sí? Que a valores de hoy, ese esfuerzo fiscal representa un máximo de 2,7% del PBI y un 12% de la recaudación. Ustedes ven, sí, son montos importantes, seguro, son montos importantes, y que hay que ver cómo se atienden en definitiva estas medidas o estos costos fiscales para el Estado. Entonces, como comentario o como agregado a esto, es importante tener presente que, porque seguramente surjan cuestionamientos o interrogantes o inquietudes sobre dónde va a salir este dinero para poder solventar este esfuerzo fiscal que representa casi un 2,7% del PBI. Y en el Congreso se ha mandado el presupuesto, que no sé si están al tanto, del año 2024, en donde hay una serie de ítems que se ha dispuesto a analizar y profundizar sobre los gastos o privilegios tributarios, ¿sí?
Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, son medidas o alivios que genera el Estado para determinados contribuyentes por fines extrafiscales, por ley de promoción, por darles incentivos a los contribuyentes para que inviertan, ciertas exenciones o alivios fiscales que, si vemos el presupuesto, ascienden a 4,72% del PBI. Entonces, lo que se genera es esta situación que pone, en definitiva, a nuestros legisladores con esa ardua tarea en el análisis de analizar estas medidas para que se reduzcan, o posibles reducciones de algunos o de los ciertos privilegios, porque otros obviamente son necesarios, seguramente van a perdurar, pero otros deberían revisarse para poder lograr ese equilibrio fiscal de la baja que tuvimos o que vamos a tener con el tema del 2,7% del PBI como máximo, ¿no? Bueno, después, en septiembre, el dato que está publicado de recaudación, con 12 días de implementación del compre sin IVA, porque entró en vigencia el 18 de septiembre, yo lo que pude constatar es que esa medida del compre sin IVA no ha mermado. O sea, no se ha visto un impacto en la recaudación tributaria desde el mes de agosto al mes de septiembre. Todo lo contrario. En términos reales, ha aumentado un 3% la recaudación del IVA, cosa que a mí me llamó la atención. Yo cuando estaba preparando esta charla me imaginaba una baja en el impuesto al agregado, pero no. Está bien que fueron 12 días, hay que ver en octubre cuál sería el impacto en la recaudación, pero de nuevo, el impuesto al agregado, como todos saben, tiene esa particularidad de reingresar, ¿no es cierto?, esa plata que al contribuyente le devuelven. Esa plata posiblemente vuelva de nuevo al consumo y se genere ese efecto de recuperar ingresos públicos a través del mismo impuesto. Así que bueno, después, por último, vamos a ver un análisis más económico, me pareció interesante comentarles, según un estudio del BID, sobre el impacto de estos privilegios tributarios que existen en el IVA, o sea, en el impuesto al valor agregado en 3 países de Latinoamérica. ¿Sí? De nuevo, para que se entienda, los beneficios tributarios, como dijimos, son exenciones o alivios o reintegros que cobra el contribuyente, con lo cual el compre sin IVA sin duda va a ser un beneficio tributario que nos va a ayudar y a alivianar ese ingreso que tenemos. Entonces, ¿este estudio qué hizo? Bueno, ¿cómo son el impacto de los gastos o beneficios tributarios distribuidos por quintil de ingresos? Es decir, se ve el universo de los ciudadanos que cobran ingresos. El quintil 1 es el universo de ciudadanos que menos cobra, y el quintil 5 es el universo de ciudadanos que más cobra. Está dividido por ingresos. Y acá es interesante ver cómo impacta, según los datos del 2021, en el primero y último quintil. ¿Sí? Es decir, estos beneficios o exenciones o privilegios tributarios trae mayores beneficios a los que se encuentran en el quintil o el umbral más alto, el quintil 5, y prácticamente es nulo en el primero. ¿Sí? Sobre todo el país amarillo, que es Chile, ahí capaz que no se ve, pero el amarillo es Chile, donde la clase, los más pobres, tienen solamente 1% de ese beneficio tributario, y la clase más alta, el 74%. Entonces, sin duda, esta medida de compre sin IVA debería seguir esa flecha o hacer un enroque o tratar de aminorar estas diferencias entre los quintiles más bajos y los quintiles más altos. Traté de buscar en Argentina y el último dato que encontré es del año 2019, en donde el gasto tributario del IVA ascendía al 1,23%, y el escenario de esos quintiles acá está por decil, que es por 10, y es un poco más corta, pero bueno, igualmente me pareció importante. Ese beneficio tributario se atribuyó en un 18%
al decil o a la parte de la población más rica, o sea, ese beneficio que otorga el Estado, benefició más a los más ricos y solo un 5% a los más pobres. Con lo cual, y para ir terminando, sin duda esta medida del compre sin IVA, que ojalá se siga y continúe el año que viene, es una medida que seguramente achique esa brecha entre los niveles más ricos y más bajos de la población, que en definitiva es el objetivo de cualquier Estado, de hallar esa manera de que se trasladen esos beneficios tributarios, ¿sí?, de los sectores de menores ingresos, ya que son, obviamente, en el caso del IVA, los que más se perjudican con la recibibilidad del impuesto. Así que bueno, muchas gracias y después queda a disposición para las preguntas. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente a la universidad por permitirme acompañar en esta charla de actualización tributaria, al departamento y al área epistémica. Y también quiero agradecer la presencia de todos los que están aquí presentes y los que están de manera virtual siguiendo esta charla. A mí me toca hablar sobre una de las medidas de alivio fiscal que está instrumentada por la Resolución General de la AFIP 5425, que fue publicada el 29 de septiembre. Esta resolución habla de, esta medida que tomó el Ministerio de Economía de impulsar alivios fiscales y de alguna manera lo que hace es impulsar a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que instrumente un plan de facilidades que pueda permitirle a los contribuyentes regularizar las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social. Y por otro lado, también impulsa a que se suspendan los inicios de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares hasta el 31 de diciembre del año corriente. El alcance de esta medida tiene que ver con las obligaciones impositivas y los recursos de la seguridad social vencidas al 31 de agosto del presente año. Esto tiene que ver con los llamados pequeños contribuyentes, que son los monotributistas, la economía del tercer sector, que son las personas jurídicas sin fines de lucro, y lo que se le llama pymes, que serían los micro, pequeños y medianas empresas en el tramo 1 y en el tramo 2. Y por otro lado, también incorpora las multas impuestas y los cargos que tienen que ver con la parte aduanera, las importaciones y las exportaciones. Como así también en ambos casos se incluyen los intereses. Lo que cabe destacar de esta medida es que no está contemplado en la resolución que haya una quita de intereses ni la liberación de sanciones que tengan. O sea, simplemente es la deuda con sus accesorios. ¿Quiénes van a ser los contribuyentes comprendidos? Los pequeños contribuyentes, o sea, personas humanas y sucesiones indivisas, que tengan la caracterización dentro del sistema registral, que es pequeño contribuyente. El sistema registral es un servicio que tiene AFIP, que cualquier persona con quit y clave fiscal y el contribuyente en particular puede ingresar a ese servicio y puede ver si tiene esa caracterización. En tanto y en cuanto no tuviera esa caracterización registrada y el contribuyente crea que tiene las condiciones dadas para tener esa caracterización, mediante otro servicio que se llama presentaciones digitales y el trámite particular es pequeños contribuyentes caracterizados, podrá presentar la documentación respaldatoria para que la agencia en la cual está inscripto el contribuyente por su domicilio fiscal puede evaluar la documentación presentada a fin de cambiar esta caracterización
y mediante los controles que corresponden llevar a cabo, puedan darle la caracterización de pequeño contribuyente y poder acceder al beneficio del plan. Otro dentro del universo de los contribuyentes que van a poder acceder a este tipo de plan son los micros, pequeños y medianas empresas en el tramo 1 y en el tramo 2. Inicialmente, la resolución, que es la que encomienda esto a AFIP por el Ministerio de Economía, contemplaba solamente a los del tramo 1. AFIP, en el afán de dar más alivio fiscal a otros contribuyentes que tal vez quedaban afuera, incorpora el tramo 2. Esto del tramo 1 y tramo 2 tiene que ver con el certificado MIPYMES, que lo tramita el contribuyente, y una de las clasificaciones de los tramos está dado, por un lado, por la actividad que desarrolla el contribuyente, y por otro lado, por dos condiciones: la facturación anual emitida por el contribuyente en cuestión, y por otro lado, la cantidad de empleados afectados a la actividad. Dependiendo de eso es que lo categoriza o en tramo 1 y tramo 2. Y el otro gran universo de beneficiarios de este alivio fiscal son las entidades sin fines de lucro que tienen que estar registradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos al momento de la adhesión del plan. Esto tiene que ver, el certificado de MIPYMES es lo mismo, y pequeños contribuyentes lo mismo. O sea, si esta persona, el contribuyente, ve que no está caracterizado de esa manera, previo tiene que pedir la caracterización o previo tiene que inscribirse, porque si no, no va a poder acceder al beneficio. Las entidades en la resolución hay un listado amplio de las entidades sin fines de lucro, pero son las que tienen que ver con el tercer sector, las más conocidas, las asociaciones, fundaciones, cooperativas, la Iglesia Católica, entre otras. Dentro de la norma está el instituto de lo que tiene que ver con las exclusiones. Tenemos por un lado las exclusiones objetivas y las exclusiones subjetivas. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones que no se van a poder incluir en este plan? Son los anticipos y o pagos a cuenta. Podríamos decir de esto del impuesto a las ganancias y de bienes personales. El impuesto al valor agregado que se debe ingresar específicamente por el artículo 1 de la ley al valor agregado y el inciso D y E de la ley. Los aportes y contribuciones a la obra social, exceptos las que tienen que ver en particular con el régimen simplificado de pequeños contribuyentes de monotributistas. Los que tienen que ver con los aportes y contribuciones de monotributistas se van a poder incluir, el resto no. Las cuotas de las aseguradoras de RT tampoco van a poder estar incluidas en el plan, y los aportes y contribuciones del servicio doméstico y trabajadoras de casas particulares. Asimismo, los aportes y contribuciones que tienen que ver con los trabajadores y empleadores registrados en la actividad rural y agraria tampoco se van a poder incluir, y el impuesto interno a los cigarrillos como el adicional del impuesto a los cigarrillos. Las cuotas de planes vigentes que el contribuyente tenga, planes que haya accedido, no puede reformular el plan para acceder a este porque ahora vamos a ver que tiene una tasa diferencial, lamentablemente no lo puede incluir, ni tampoco los planes que caduquen a partir del 1 de octubre. Los que hayan caducado anterior al 1 de octubre sí se van a poder incluir en este tipo de plan, siempre y cuando correspondan a las obligaciones que ya anterior hemos nombrado. Y por otro lado, el monotributo tiene una instancia hay un régimen que se llama simplificado, que es unificado, donde el monotributista paga un componente impositivo aparte, que es el de ingresos brutos. Bueno, esa cuota que paga dentro de los 4 conceptos que paga en el monotributo no se podría incorporar en este tipo de plan.
En casi todas las medidas que habíamos dicho se incluyen lo que tiene que ver si están en instancia judicial y los accesorios de las instancias judiciales. Obviamente cuando uno arma el plan tiene que cargar la fecha de la apertura para poder calcular los intereses. Y lo que tiene que ver con la exclusión subjetiva, van a estar excluidos los contribuyentes que estén condenados por algún delito tributario y los condenados por delito tributario pero que tengan un incumplimiento sobre las obligaciones que están comprendidas en esta instancia de alivio fiscal, que son las impositivas, aduaneras y de la seguridad social. Y las personas jurídicas que sus altos rangos, sea sociogerentes, administradores o directores, tengan y estén condenados por algún delito tributario. Dentro de otro servicio donde vamos a poder encontrar para poder hacer efectivo este plan, se llama Mi Facilidades. Pero previo a poder acceder a este plan de facilidades, el contribuyente tiene que regularizar algunas instancias técnicas dentro del propio sistema de AFIP. Uno de estos es que tiene que tener declarada la CBU de la cuenta bancaria donde la administración va a hacer el débito de la cuota del plan que acceda. En principio la cuota va a tener 2 vencimientos, el primero va a ser el 16 de cada mes y el segundo el 26. El 16 con el interés que está pactado en esa primera instancia y el 26 va a ser con un interés un poquito más porque, bueno, hay 10 días de diferencias en el pago. Entonces, primera medida, registrar, hay un servicio de AFIP que se llama declaración de CBU, ingresa el contribuyente, declara el CBU y la administración hace un proceso donde verifica que esté correctamente. Por otro lado, tiene que tener declarado el domicilio fiscal electrónico. Hay un servicio que se llama domicilio fiscal electrónico, mismo dentro del sistema registral, tiene que tener registrado el domicilio, que es un correo electrónico donde AFIP va a tener la comunicación directa con el contribuyente para este tipo de situaciones y para todos en general. Y como tercera medida no tiene que tener limitaciones de la CUIT, o sea, la CUIT no puede estar limitada por algún faltante, alguna situación que hace a no poder expedir la constancia. Entonces, si el contribuyente cumple con todos esos requisitos, bueno, podrá acceder a los tipos de planes que están contemplados, que yo ahí les hice una captura, es el 5425 que es la resolución, y hay 4 tipos de planes. El primero, que es el de deuda general, contempla las obligaciones impositivas y de la seguridad social para los trabajadores autónomos y para todo lo que tiene que ver con los monotributistas pequeños contribuyentes. Lo que tiene que ver con el plan de deuda de aportes de la seguridad social es los relacionados a los trabajadores en relación de dependencia, el plan de retenciones y percepciones impositivas de la seguridad social, incluye las gestiones en gestión judicial y los intereses, y el plan de deuda aduanera incluye las multas aduaneras y los accesorios. Taxativamente la resolución, por fuera de lo que yo les comentaba, que para poder acceder al plan tenemos que tener estas condiciones técnicas dentro de la página AFIP, tiene las condiciones propias del plan. Las condiciones van a ser que las cuotas tienen que ser mensuales, iguales y consecutivas. El sistema de Mi Facilidades tiene una fórmula automática que calcula cuando el contribuyente intenta ingresar y ver la posibilidad de cantidad de cuotas que le puede dar y puede ir como de alguna manera probando en diferentes instancias la cantidad de cuotas que les puede dar y va calculando el monto. Pero hay un límite que la cuota no puede ser inferior a 2.000 pesos. Entonces, a partir de ahí es que se puede acceder al plan. La cantidad de cuotas del plan de facilidades va a estar determinado por el tipo de contribuyente, por el tipo de plan y por el tipo de obligación que se va a regularizar. Más adelante yo, a modo de ejemplo, puse la resolución tiene un anexo. La resolución ustedes pueden acceder en el boletín oficial, lo mismo hoy poniendo en Google, y si no en la biblioteca
virtual que tiene AFIP, que podemos acceder todos. Ponemos el número de resolución y podemos descargarlo, y ahí mismo hay un cuadro donde dice cuál es el máximo de cuotas y el mínimo que se va a dar por tipo de contribuyente y por el tipo de obligación. Y por otro lado, la tasa de interés, que va a ser del 70 al 100%, también dependiendo del contribuyente y dependiendo la obligación a regularizar. Y los intereses van a ser calculados al momento que se esté instrumentando el plan. Allí, este es el anexo que está dentro de la resolución, y ven que para, digamos, el gran universo de pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro y los micros y pequeños y medianas empresas sin tramo, el máximo va a ser de 120 cuotas para esa obligación en particular, y va a tener la tasa del 70. Y así para las medianas empresas del tramo 1, el 90% de interés, con un máximo de 72 para una obligación y 9 para la otra. Y las del segundo tramo, el 60 como máximo y el 6 con una tasa del 100%. Una vez que se consolida el plan, o sea, una vez que el contribuyente hace selección del plan, hace selección de las obligaciones, hace la selección de CBU y la selección de la cantidad de cuotas que pretende hacer el plan, lo que hace es consolidarlo, o sea, lo instrumenta, lo envía, y ¿cuándo va a tener vigencia? A partir del segundo día de conformado. Esto nos va a llegar al domicilio fiscal electrónico una comunicación de AFIP donde va a comunicar al contribuyente que accedió al plan con la descripción de lo que ya previo lo realizó. Por eso es muy importante lo del tema del domicilio fiscal, porque de hecho el domicilio fiscal también va a ser la comunicación cuando se produzca la caducidad. Como todo plan, tiene situaciones de caducidad frente a al no cumplimiento de esta obligación como declaración jurada, como es todo plan al que el contribuyente decide acceder. Y en el caso de los pequeños contribuyentes, las asociaciones sin fines de lucro y las micros y pequeñas empresas, la caducidad se va a dar por la falta de ingreso de 3 cuotas iguales y consecutivas o alternadas, y a los 60 días corridos posteriores de la fecha de la tercera cuota impaga. O bien, faltando el ingreso de 1 o 2 cuotas, a los 60 días corridos contados a partir de la última obligación de la cuota que no haya incorporado. Esto es para, como les dije, pequeños contribuyentes, micros y pequeñas empresas y asociaciones y personas jurídicas sin fines de lucro. Y los que tienen que ver con las medianas empresas de tramo 1 y tramo 2, se va a reducir a 2 cuotas consecutivas y alternadas y a 1 cuota en la finalización del plan. El acogimiento del plan entró en vigencia a partir del 17 de octubre pasado y va a tener como fecha límite al 29 de diciembre del 2023. Si en algún caso ustedes tuvieran alguna persona que les consulta sobre esto, como experiencia, les digo que no traten de especular con la última fecha, porque tanto el inicio de un plan como el cierre de un plan, el universo de contribuyentes que intenta ingresar son un montón, y lo que puede llegar a pasar es que no esté funcionando la página correctamente, y no es culpa de la administración, sino es que entramos todos a un sistema. Entonces, aconsejen a que no especulen con el último día, sino traten de hacerlo previo, porque de todos modos el límite de las obligaciones es el 31 de agosto, o sea que no se va a poder incluir no más que lo adeudado el 31 de agosto. Muchísimas gracias por su atención. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero por supuesto, ¿tu nombre? Marta. ¿De dónde? De Moreno. De acá de Moreno. Mi pregunta es, en caso de un contribuyente, digo por contribuyente porque esta persona está tanto como monotributista y en relación de dependencia. Mi pregunta va, si en algún momento, tanto el ingreso de, por un lado, en relación de dependencia,
y lo que factura por mes, esto se junta y si debe pagar ganancia. Perfecto, sí, sí. Da igual. No, en principio no hay incompatibilidad en los dos regímenes. O sea que por sus actividades independientes puede ser monotributista, depende si es servicios o venta de bienes, va a tener límites distintos, mientras no se exceda esos límites y de otros parámetros fijos que están en la ley para pequeños contribuyentes del régimen simplificado, que es el nombre correcto del monotributo, puede seguir con esa actividad y no hay ningún problema, y el salario que tenga es totalmente independiente en la medida que lo cobra en relación de dependencia, con lo cual no son incompatibles. Hay otras actividades que no son los salarios. Si fuese director de una sociedad anónima o socio gerente de una sociedad anónima, no como salarios, sino como honorarios, como no es una actividad que es categorizable dentro del monotributo, puede serlo y ser monotributista también. No tiene que ver con los temas que tratamos, pero es importante. Pregunto esto porque él, de manera autónoma, es profesional de salud, ¿sí? Y trabaja para una empresa que es coordinador de salud también. Entonces tiene dos diferentes roles de manera de tributar. En el segundo caso cobra sueldo. Y para la misma empresa le factura como monotributista, no para otra. No. Ahí vería un problema desde el punto de vista de que la administración tributaria podría interpretar que es salario el monotributo si le facturas en la misma empresa. Igual es un tema que podría ser discutible, depende si hay un contrato. Entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema. Marcelo, ¿querías agregar algo? Que no se suman los ingresos. Que no se suman los ingresos, claro, son dos regímenes independientes. Por los límites Claro. del tributo que... Perdón, sí, son independientes, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda, inquietud en el chat? Adelante. Presentate, por favor, brevemente. Mañana estoy estudiando la carrera de contador. ¿Cómo no? Trabajo también con cooperativas de trabajo dentro de un organismo descentralizado acá en el municipio. Parte del Congreso INIVA nos pasa que muchos presidentes, secretarios y tesoreros que son parte del Consejo de Administración no pudieron acceder y no llegan con... O sea, no tienen ese límite de los 800.000 pesos como para no acceder al Congreso INIVA. Sin embargo, quedaron afuera. Vimos lo de los comercios adheridos, pero les dicen que es justamente por ser partes del Consejo de Administración de la cooperativa. Claro. Bueno, y en qué, son presidentes, o sea, al ser parte del consejo directivo de administración, puede ser que haya ahí una incompatibilidad con que estén ya tributando, no solo como empleados, sino también como presidentes. O sea, son, por eso, pero tributan impuestos a las ganancias bajo... Con la cooperativa, no ellos. La cooperativa es la que tributa. Ellos no, bueno, en realidad tampoco tributa porque están en centro. Claro, ¿y ellos son presidentes y están inscriptos en autónomo? ¿No sabes? No tienen un monotributo. No, hicieron, se acercaron a la agencia, hicieron una presentación, hay una instancia Claro. y tuvieron una devolución. Te dijeron lo que te estoy diciendo, por eso, cuando recién estaban nombrando las empresas que quedaban excluidos, no los escuché nombrar, pero cuando fueron a consultar, les Sí. dijeron que por ser miembros del Consejo de Administración quedaban excluidos y no tenían nada, no llegaban con los ingresos. Yo sugiero una nueva consulta en la agencia, porque al inicio de este régimen hubo, de parte de ANSES, Sí. una categorización que no fue adecuada, es decir, que no se ajustaba a la norma. Recordemos que está vigente, como bien explicó Juan Pablo, un régimen de transición. Él nos comentó muy bien la ley que va a entrar en vigencia, si se termina de aprobar, el 1 de enero. Mientras tanto, en este régimen de transición hubo algunos malentendidos y ANSES categorizó como excluidos a un conjunto de contribuyentes que no tenían motivo para estar. Eso se ha ido solucionando. Hoy, actualizando el dato que dio Juan Pablo, hoy ya son 16 millones los alcanzados por el régimen, pero hay algunas situaciones particulares que tienen que ver con esta situación. Entonces yo sugeriría una nueva visita a la agencia, exponer el caso y ahí van a ver la manera de enderezarlo. De paso aprovecho, hay tres como
que no surgieron como una pregunta, 3 situaciones. Una tiene que ver con esta, con sujetos que están excluidos de hecho, pero no debieron estarlo de derecho. Hay situaciones donde no lo perciben porque no actualizaron, no validaron el CBU, que eso se hace entrando a la página con clave fiscal y tildando. Y hay después situaciones que el máximo es 18.800 por mes. Y hay personas que confunden esto y esperan que lleguen los 18.800 juntos, por ejemplo, y esto no sucede, puede suceder en distintos acreditaciones a lo largo del mes, pero siempre con ese tono. Lo que te sugiero, solo aportando, Mariana, es que tal vez no hagan una presentación digital, sino se acerquen a la agencia personalmente, porque la presentación digital a veces es muy limitada a lo que pueda hacer la agencia. No, hoy por hoy ya no. Y tenemos la receptoría Moreno ahora, también. Así que hemos peleado tanto y la hemos conseguido, sí. Así que nos queda cerca. Marcelo, ibas a contar. Con otra actividad. Exactamente. Como de gerente o de representante legal. Aparte que el monotributo está asociado a la particularidad. Sí, pero viste que a veces sin querer en el padrón queda como Claro. actividad Sí, económica pero como de administrador. Claro, hay que ver el sistema registral como... Vayan personalmente a la agencia, Claro. el mejor consejo en esto. Sí. Y aprovecho el comentario de Marcelo, tomando algo de lo que dijo Julio, que es muy importante para el alivio fiscal o para el plan de facilidades. Habrán visto que el alcance va asociado a la categorización, ¿no? Digamos que desde los pequeños, micro, hasta los medianos, tramo 1 y tramo 2. Esa categorización no la hace AFIP. Esa categorización es un trámite del ministerio. No se puede resolver en AFIP. Esa categorización, los sujetos las tienen que resolver en el Ministerio de Economía. Hay un área específica que otorga el certificado que categoriza a los contribuyentes. Si no están categorizados de ese modo, aun cuando les corresponda, la AFIP no puede tomarlo porque no figura con el certificado en el registro de... Así que eso es un tema que habitualmente también sucede, que ¿cómo no me permite acceder al plan si yo soy PYME? Bueno, es evidente que es PYME, pero si hizo el trámite para ser reconocido como PYME, entonces no figura como tal. Así que eso suele darse en la práctica como una situación. Y último comentario, hacía uno de cada uno, sobre lo que muy bien nos presentó Germán. Algunas personas consultan y dicen, ¿cómo? Pero esto ya es ley, a diferencia del compresiva, ya es ley y a mí no me llegó todavía. No, va a impactar ahora, en este mes, con el salario de octubre que se paga en noviembre, lo que se ha retenido en exceso a lo largo del año a partir de los nuevos límites, porque estamos hablando de un impuesto que es anual, más allá de que el límite se actualiza ahora es anual, eso va a ser reintegrado ahora con el salario de octubre que se paga en noviembre, va a variar se estima, entre unos 200.000 a unos 500.000 pesos en función del nivel de los salarios para quienes les toca reintegro por las retenciones de cuarta que ya no corresponderían en el caso que, como bien nos explicó Germán, de quienes están incluidos en el nuevo esquema del gravamen celular, ¿verdad? Bien. No tenemos preguntas por los chats, no tenemos presentes. Sí, Marcela Damelsa, por favor. Adelante. Consulta si es que, porque siempre entendí mal, ¿no? Todo puede pasar. Pero en el compresivo había comentado el doctor que se está estudiando por donde se podría lograr una cierta compensación, ¿no? Sí. Ya por beneficios para los que menos tienen, cómo podemos compensar para llegar a un presupuesto el que tenga que ser. ¿Cuáles serían estos privilegios subsidiados que estaría pensando si se puede? Bueno. No, el otro, ayer o antes de ayer se juntó la comisión de diputados en donde fueron funcionarios, fue la subsecretaria de Ingresos Públicos, y puso ya en tema, o sea, fue como una reunión preliminar, y esto va a seguir su debate,
Y la funcionaria hizo hincapié en 4 o 5 ejes, que dentro de esa separata hay un montón. Obviamente es el 4,76% del PIB de los gastos tributarios totales, y ella apuntó principalmente a los casos de inmuebles rurales cuyos titulares sean residentes que se encuentren en el exterior. Ella hablaba que hay 450 contribuyentes que tienen inmuebles rurales en el exterior y eso hoy no paga bienes personales, con lo cual por ahí iría, o por lo menos ella planteó esos de todo el listado, habló de esos. Habló de mejorar el ajuste por inflación en ganancias, a ver de qué manera se puede corregir o tratar de ajustar algunas cosas que estén mal. Después habló del IVA, de los honorarios al directorio, ¿sí? Eso que ustedes saben que está exento, entonces ver de qué manera se puede grabar. Después creo que comentó algo del impuesto a las ganancias por los ADR, que están a la tasa del 7, y ver si lo pueden llevar a la tasa del 35. Y hizo una suerte de descripción, pero lógico que después como que le pasó las pelotas a los diputados o a los legisladores como para que, bueno, vean qué otros ítems consideran, atento que nunca se ha revisado esto, porque ella decía, siempre se van agregando exenciones, pero las que ya están vigentes nunca se tocan o nunca se sacan, entonces como que la pelota se va agrandando, pero bueno, esa creo que no me olvido de alguna más, no sé si vos escuchaste alguna más, Ale. No, esas fueron las que se conversaron ayer o donde se puso el foco, pero ese tema en la separata que acompaña a la presentación de este presupuesto, que es la última página del mensaje, la separata, se incluye un detallado, pormenorizado listado de todos estos regímenes que, como bien decía Juan Pablo, alcanzan casi 5 puntos del producto. Ahí hay cosas muy diversas. Están, por ejemplo, valorizadas y cuantificadas las exenciones muy razonables, que seguramente no se toquen, para cooperativas y otras asociaciones civiles sin fines de lucro. Esas asociaciones están exentas del impuesto a las ganancias, más allá de la discusión histórica si deben estar exentas o incluidas, pero hoy figuran como exentas, tienen un costo fiscal. Son dineros que el fisco deja de recibir, o el tesoro deja de recibir, cuando están en condición de igualdad que otras actividades. Ese tipo de exenciones está ahí. También está el régimen minero. También están los reintegros de IVA para exportadores, también está el costo de las alícuotas reducidas en el IVA. Hay muy diversa cantidad de regímenes que suman a eso. Algunas más razonables, otras, en fin, habría que ver si son razonables. Y en esa misma separata está dentro de las compensaciones la iniciativa esta que tiene que ver también con el impacto del ajuste por inflación y el uso de los quebrantos, que busca establecer un impuesto mínimo en ganancias de personas jurídicas calculados sobre la utilidad contable. Ustedes saben que es posible en nuestro régimen que empresas que tienen resultados contables positivos, incluso distribuyen dividendos en función de esos resultados contables, a la hora del balance fiscal tienen quebrantos. Entonces, para evitar esta situación, que es bastante frecuente, sobre todo en los grandes contribuyentes, los contribuyentes de mayor capacidad contributiva, al decir de sus balances, en sus resultados fiscales tienen resultados negativos y por lo tanto tributan cero. Entonces, para evitar esta situación, que es una situación de alcance mundial, no es solo un fenómeno argentino, y en consonancia con lo que se está discutiendo en el mundo, se busca una medida de impuesto mínimo. Esto es, bueno, si después a vos el balance fiscal te da quebranto, te dará quebranto, pero de mínimo tenés que pagar un X% sobre la utilidad contable, que habrá que ver cómo el proyecto de ley termina por definirlo, ¿no? Conceptualmente esta es la idea. Todo eso está en la separata y son las medidas que buscan compensar estas iniciativas que se comentaron recién y que buscan ser sancionadas en ley. Pero también aclaro que hay medidas que ya se han tomado para compensar hoy el presupuesto de este año, como por ejemplo la extensión del impuesto país, que está cubriendo con creces el impacto del compre sin IVA. Y el propio efecto que, como bien explicaba Juan Pablo, tiene el IVA, que aquello que se reintegra vuelve por vía de consumo y a la larga el costo termina siendo cercano a cero. Cuando uno devuelve el IVA a los sectores con menores recursos, que como diría Keynes tienen proporción marginal a consumir igual a 1, entonces eso vuelve en mayor consumo, y al volver en mayor consumo vuelve en mayor IVA, y a la larga, en el largo plazo,
termina siendo cero. Otro debate interesante es, bueno, ¿por qué no se hace, dicen algunos, siempre se postula, para generar el mismo efecto, que el IVA sea tasa cero en los bienes de consumo masivo o de primera necesidad? Si el efecto es el mismo. Es el mismo en el pizarrón. En la práctica no es el mismo. Y no lo digo desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. Cada vez que se intentó que un artículo se le quite el IVA o se le reduzca, lo que no se verifica es que se reduzca el precio. Con lo cual, el consumidor no tiene ningún beneficio y el único beneficio es el incremento de la tasa de ganancia. Por lo tanto, en el caso argentino, independientemente de que en otros casos puede funcionar, en el caso argentino, esta medida parece más efectiva que la que, en teoría y en el pizarrón, tiene idéntico efecto, pero no funciona en la práctica del mismo modo. Por eso se descartó la opción del IVA tasa cero y se fue por la vía del rinde. Germán, ¿querías agregar algo? Sí, yo quería agregar algo de lo que expuse, pero ¿me puedo meter en este tema? Con respecto a esto del IVA, además no perdamos de vista que si lo ponemos a tasa cero, el rico también, vamos a adjetivar, el que está en el 10º decil compra leche, compra pan, con lo cual en realidad también lo beneficia, o sea, neutralizamos el efecto. En realidad lo ideal es la discriminación subjetiva, como se plantea con este esquema, y no la objetiva por vía de la ley. Incluso en un esquema de buena discriminación subjetiva, que además obliga a la formalización de los sujetos, porque hay que identificarlos, tienen que tener CBU, o sea que las compras se hacen trazables, etcétera, se blanquea más la economía, y por otro lado, con este esquema de discriminación subjetiva, hasta se podrían gravar ciertas actividades que hoy no se plantean gravar, creo que no está en ese anexo, voy a tirar algo muy disruptivo. Hoy hay escuelas privadas que tienen un arancel de $1 millón por mes. Evidentemente ahí hay capacidad contributiva y en mi opinión deberían ser gravadas por el IVA. Habría que discriminar, obviamente ahí sí, no podemos grabar todas las cuotas de colegio, pero hay lugares donde evidentemente hay una capacidad contributiva y podría ser captada porque sabemos que no le estamos impactando a nadie que no debería ser captado por esto. Bueno, ahora vuelvo a lo que quería agregar de mi tema. En cuanto a mi tema, cuando planteé los sujetos excluidos del régimen cedular para el año que viene, que en vez de estar beneficiados van a estar perjudicados, ¿no? Y ahí hablé de los legisladores, pero también hablé de los directores de sociedad anónima y de los síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. Quiero hacer un comentario sobre eso, sobre los síndicos. En realidad, tengo mi duda con los abogados, pero ustedes saben que en materia de sociedades comerciales, esa sindicatura es un monopolio, gracias a Dios, de abogados y contadores o de contadores y abogados. Nadie más puede ejercer esa actividad, síndico societario. Entonces, la verdad que no sé qué pasa con los abogados, pero nosotros como contadores tenemos las mismas restricciones que como auditores, con lo cual tenemos que tener independencia de criterio con respecto al ente. Y como esto es así, no podemos ser empleados de ente. Entonces, si no podemos ser empleados del ente, está vacío de contenido el tema, porque están excluyendo a sujetos que nunca podrían estar cobrando sueldo. O sea, por ahí se me está escapando algo, alguna asociación civil, pero entiendo que no. O sea, si el síndico de cualquier entidad es contador público, le rigen las normas profesionales, independencia de criterio, y no puede ser empleado. Con lo cual, los directores sí, los administradores sí, pero con los síndicos me parece que se le fue la mano al legislador. Nada más. Bueno, gracias Germán, gracias Juan Pablo, gracias Julio, gracias a todos por la presencia y nomás celebrar esta jornada inaugural, fundacional, de actualización tributaria que nos comprometemos a reiterar en más de una ocasión durante el año próximo. Sí, muy buena. Muchas gracias a todos, a los que están y a los virtuales. Muchas gracias.